¿Qué pasó realmente en La Moneda la noche del 5 de octubre de 1988? ¿Cuál era el plan de la concertación de los partidos por la democracia si no se reconocía el triunfo del no? A 25 años del histórico plebiscito que terminó con la dictadura militar, el siguiente reportaje de Claudio Farín. Esto es Informe Especial. 5 de octubre, la historia no contada. Hoy nos hemos reunido los comandantes en jefe de las instituciones de las Fuerzas Armadas para nominar al ciudadano que va a llevar los destinos de Chile en el próximo periodo. Esta designación, por unanimidad, recayó en mi persona. He aceptado tal nominación. A menos de una semana de ese acto en la Plaza de la Constitución, debutará la franja electoral, que el gobierno minimizaba en impacto sobre la población y que a la postre será un mazazo para la campaña del sí. Chile, la alegría está en marcha. Viene del norte, viene del sur. El general está a menos de un mes de su derrota en su penúltima cuenta pública al país. Y ahora, señoras y señores, queda con ustedes el presidente de la República, Augusto Pinochet Ugarte. General Augusto Pinochet Ugarte. Los ciudadanos, muchas gracias por haber concurrido acá. Es un mejor estímulo que recibo en estos momentos antes de entregar la cuenta al país. Muchas gracias. El gobierno está viviendo el mejor año económico de su historia. El país crece un 7%. El desempleo baja notoriamente. Se inauguran viviendas sociales por todo Chile. Y en la bonanza, el IVA se ha rebajado del 20 al 16%. Hace 10 días que por decreto se ha terminado el exilio en nuestro país. Un mes antes del plebiscito que también terminará con la dictadura. El gobierno dispuso a contar de hoy el término del exilio. El anuncio fue hecho por el presidente de la República aquí en el Palacio de la Moneda. Vuelvo hermoso, vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura, vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso a encontrar la patria pura al fin del último beso. Los chilenos van venciendo el miedo a la inscripción electoral en la misma medida que los partidos políticos van quedando inscritos oficialmente ese histórico año. Renovación Nacional en febrero, la Democracia Cristiana y el PPD en mayo, la UDI en octubre. 22.000 mesas dispuestas para recibir a 7.435.913 chilenos. La noche previa al plebiscito, un apagón generalizado siembra las dudas de un proceso que comienza con la vigilia de 12,5 millones de chilenos. La información de este minuto para el diario de Cooperativa dice que a muy pocas horas de que se inicie el plebiscito en Chile, gran parte del territorio nacional se encuentra sin energía eléctrica. Los partidos políticos de la concertación por el no han formulado un llamado perentorio a la población a no dejarse atemorizar por estos sucesos y a acudir a las urnas mañana para emitir el voto desde la primera hora. Creo que quienes practican la violencia, de hecho, ayudan a Pinochet. Los líderes opositores pasarán toda la jornada llamando a la calma y a la participación cívica. El gobierno apostando a la polarización de un escenario maniqueísta que al final del día no prosperará.
la tropa de humanoides que se desataron por las calles aquí de Queen Maquena, la Plaza Italia, etcétera, destruyendo y robando todo lo que encontraban. Esa es la gente del no. Así que los que quieran apoyar al no, eso es lo que van a tener en el futuro. Nunca se ha vuelto a ver una participación mayor. Fuera de los recintos de votación, miles de chilenos temen no poder ejercer su voto. En estos momentos el local se encuentra completamente lleno. Ese es el orden que tiene que haber aquí, con número de mesa. Al final no lo dejan ni votar. Primera vez en mi vida que yo veo este desorden. El comando del no se lo hace saber al general jefe de plaza. Una hora después, se abren las puertas y baja la tensión. La gente habitualmente reclamaba y decía, digan la verdad. Televisión Nacional de Chile se apronta para una cobertura extensa, con un privilegio, tener línea directa con La Moneda y el Diego Portales. Seguimos en este salón plenario del edificio Diego Portales, que es el verdadero centro y corazón computacional del plebiscito realizado hoy en nuestro país. Un día se me acercó el director de prensa y me dice, mira, por favor comunícale a los editores y a los reporteros que desde hoy no se utiliza más la palabra no en los encabezados de las notas. Yo quedé sorprendido porque nosotros recibíamos todo tipo de órdenes, pero de ese nivel, algo tan absurdo, jamás. Nosotros sabíamos que era complicado, que iba a ser tenso en Televisión Nacional, que no teníamos credibilidad, que el público los momentos trascendentes lo iba a seguir o en otro canal o a través de las radios. Pero queríamos hacer algo digno porque el canal llegaba a todo Chile y tenía seguidores también. A las 7:33, el subsecretario del Interior entrega al país el primer cómputo oficial. El sí ganaba por 17 puntos al no. Sí. Sí. Hasta el momento arroja un 57.36% para el sí, un 40.54% para el no. Con una cantidad ridícula de mesas, entiendo que eran, no sé, 57, 60 mesas. Eso a mí ya me provocó una enorme preocupación, porque nosotros no teníamos un sistema de cómputos montado completo. La espera en el Diego Portales es tensa. 1.200 periodistas, entre corresponsales extranjeros y nacionales, esperan más información del ministerio. El primer cómputo ha sido sobre una escuálida porción de mesas. A media cuadra, a no más de 100 metros, la desesperación reinaba en el comando del no. Ahora que pasa es mejor para nosotros. Ahora que pasa. El momento de preocupación no parte con lo de Cardemil, que uno podría llegar y decir, era ridículo. Eran las 8 de la noche, eran 70 mesas. La verdad es que nosotros teníamos muchísimo más. Entonces uno dice, bueno, pero lo curioso fue que en ese momento se van a desarrollar un conjunto de cosas muy preocupantes. Nosotros estamos a la espera de la información que llegue desde el edificio Diego Portales y a la información que llegue desde cualquier punto del país en donde ella se produzca. No queremos que usted deje de saber los cómputos oficiales cuando ellos se produzcan. Pero mientras ello no ocurra, queremos ofrecerles a continuación una serial que es una de las más afamadas. Televisión Nacional decide entonces exhibir películas ante la carencia de información oficial del gobierno. Este hecho gatilla la reacción de los líderes opositores que ya no pueden contener su nerviosismo. Y ahí entonces llamo a, como decía, Genaro Arregada. Le digo, Genaro, tenemos que dar los cómputos. Entonces él me dice, no puedo porque nos comprometimos que íbamos a dar cómputos cuando tengamos el 10% escrutado. Y ahí se produjo una discusión un poquito intensa. Entonces al final me dijo, tengo que pedirle autorización a Elwin. Elwin estaba yendo a unos estudios de televisión. Yo voy a dar los informes que yo tengo. Tú no puedes, me dijo, porque el acuerdo es uno solo. Sí, pero es que si tú no los das, yo no puedo arriesgarme que los chilenos y el mundo piense que va ganando el sí. Porque eso no es cierto. El no ya ganó. Y estando en la carretera oyes un bip bip. La televisión empezó a transmitir monitos animados. Nosotros en ese momento decidimos dar a conocer nuestro primer cómputo.
fue exacto. Voto no. Y sobre una suma que debió haber bordeado los 200.000 votos. No. Lo curioso fue que salvo 4 o 5 radios, entre las cuales estaba la Cooperativa, la Chilena, la Radio Carrera, la Radio Nuevo Mundo, la Radio Santiago, nadie nos recogió. Y la televisión simplemente ignoró la conferencia de prensa. Región de Antofagasta. Mesa solo de varones. Hasta mediodía todo había sido perfecto, despachos de distintos lugares, el canal no había hecho cuestión respecto de los entrevistados en directo, se había abierto de que se podía entrevistar a personeros de oposición, pero después de los primeros despachos de cómputos comenzaron los problemas. Al principio ganaba el sí según el comando del sí, y eso generó optimismo y cierta alegría en ciertos ejecutivos de Televisión Nacional. Pero a los pocos minutos, los otros medios y también nosotros empezamos a informar que el no alcanzaba al sí y que el no empezaba a ganar. En las calles, la falta de datos e información y los rumores comienzan a complicar la labor del comandante de la guarnición militar de Santiago. Se empezaba a producir una efervescencia, ¿no es cierto?, que podía reventar en cualquier momento. Y entonces yo tenía previsto ya tener carabineros en la calle. Y no quería emplear tropas. Carabineros está entrenado, está preparado para enfrentarse a disturbios. La tropa está entrenada para atacar. Entonces es muy diferente el reaccionar de un carabinero, ¿no es cierto?, que tiene medio, escudo, gases lacrimógenos, a la que tiene un militar que está acostumbrado, está entrenado para combatir. Ante un pedrazo, pegó un balazo. Bueno, yo esperaba que se hicieran los comunicados, como estaban previstos, se fueron atrasando, pasando las 9, las 10, las 11, hasta las 12 de la noche que dieron el comunicado. ¿A usted se le complicaba la cosa? Se me complicaba. ¿Por qué? Porque la gente a lo mejor estaba pensando, ¿no es cierto?, que le estaban desconociendo el triunfo del no. Y eso podía producir cualquier problema, un estallido, ¿no es cierto?, que a medida que van pasando las horas se va poniendo más complicado para poder reprimirlo. Los temores del general se acrecientan porque a las 8 de la tarde el gobierno sigue dando por ganador al sí, pero Sinque, que recorre los locales de votación, constata una realidad diametralmente opuesta. Nosotros teníamos ya el control de todas las mesas de la región metropolitana. Bueno, nosotros teníamos el control de los recintos electorales y ahí teníamos nosotros ya los cómputos claros y llevamos todas unas planillas en la comandancia y guarnición y ahí estábamos claros que el plebiscito aquí en Santiago por lo menos se había perdido por más de 300.000 votos. ¿Eso era a las 7 de la tarde? Sí, entre 7 y 8 de la tarde. Mientras el general Sinque cumple estrictamente con las instrucciones de un operativo que viene ideando con muchos meses de antelación, en el Palacio de la Moneda, el general Pinochet y sus ministros comienzan a sacar cuentas y proyecciones. Hernán Vigi y Sergio Melnik, calculadora en mano, suman, restan y dividen. Son las 8 de la tarde. Estábamos en una mesa y en una sala, de repente saca una computadora, Melnik, y dice, mira, estamos aquí, allá, falta tanto por votar. Estamos mal. Y estaba por hecho, se lo dijo directamente. Y Pinochet, como te digo, silencioso, dijo, bueno, así son las cosas de la vida, se paró y se retiró. Y después yo no lo vi en un buen rato más. Luego el general Pinochet se encierra en su despacho. El comando del no se apronta a dar un nuevo cómputo con resultados mucho más contundentes. En eso estaban cuando algo los sorprende. Los carabineros que custodiaban el perímetro entre el Diego Portales y la Plaza Italia comienzan a retirarse. Nadie entendía nada. Era tal vez la noche esa, el lugar más peligroso de Santiago. Porque ahí se concentraba un poco más abajo un lugar de recuento de votos que nosotros teníamos, en la esquina con Victoria Subercasó. Después estaba en la esquina de Las Tarrias, con la Alameda del Comando del No.
Después al frente, en el edificio de Diego Portales, estaban todos los periodistas extranjeros que acudían a las oficinas de cómputo del gobierno. Y estaba, por decirlo de alguna manera, estaba ahí el comando del sí. Y en ese lugar de repente desaparecieron totalmente los carabineros, lo que me pareció una irresponsabilidad, una provocación, pero sobre todo nos pareció que era un cuadro muy preocupante. Eso que dice la señora Regado, eso no es cierto. Aquí no se ha retirado, no hubo ninguna orden de retirar los medios. Ahora, si hubo reducción, tuvo las cosas dentro del plan porque la gente se fue a sus casas, se fue retirando y se fue reduciendo las dotaciones pensando en el día siguiente. Estoy seguro que no dice la verdad, porque yo es lo que vi. Porque a mí me tocaba salir desde el comando del no a la oficina de prensa nuestra, sin ninguna guardia, solo en la noche con un par de gente joven que me acompañaba. Y porque cuando sacábamos a Patricio Elwin o a Ricardo Lagos a dar las conferencias de prensa al frente, teníamos que meterlos en un auto frente al comando en la calle Lastarria y llevarlos contra el tránsito hasta el lugar. Habíamos recibido una información que se habían robado 6 buses idénticos a lo que las fuerzas especiales de Carabineros usaban, que eran unos buses Mercedes-Benz. Y esta información que la recibimos de alguien de Carabineros, ironías de la vida, el capitán de Carabineros que me tenía preso, junto con otros presos, con motivo del atentado Pinochet. Y él pidió hablar conmigo, en fin, hicimos un contacto muy reservado, en vista de lo cual decidimos con Elwin ir a hablar e informarle a los miembros de la Junta, Fernando Matei y el general Estanque. Y cuando le informamos de esto, Estanque nos dijo: señores, ustedes están equivocados. No son 6 los buses robados, son 14. Y por eso cuando alrededor de las 10 de la noche hubo movimientos extraños, pensamos que era eso. Carabinero de alguna manera también hay relevos, tiene que ir a comer, a almorzar, eso se puede tomar como, pero las fuerzas se mantuvieron. Era absurdo que la fuerza de seguridad hubiera salido, ya fuera por un relevo, que es una demostración de ineficacia y de irresponsabilidad, y mucho más la respuesta cínica de que estaban en colación. La verdad es que dejaron de estar, no había una sola guardia. Días antes, los dirigentes socialistas recibieron un rumor que pintaba para certeza. Una historia homosexual dentro de un regimiento daba cuenta de un operativo en marcha. El soldado que hacía su servicio militar era hijo de un dirigente del partido. El teniente se había enamorado de él y se habían hecho pareja. Y entonces, a través de este muchacho, tuvimos la información. Se referían básicamente a la instalación de un dispositivo militar en que estaba involucrado ni más ni menos que el entonces coronel José Sara, jefe de las Fuerzas Especiales, que había amenazado con los Corvos, y que estaba instalado este dispositivo básicamente en la zona oriente de Santiago, en la escuela militar, en el comando de telecomunicaciones y en otras instalaciones. Yo fui a hablar con Clodomiro Almeida, que está preso en Capuchino, y le conté toda esta historia. Él me dijo: mire, hombre, hay que hablar con alguien de la derecha. Bueno, le dije yo no conozco a nadie, pero ¿cómo no va a conocer a nadie? Y entonces yo me acordé. Andrés, soy Camilo Escalona, ¿te acuerdas de mí? Obviamente que le dije yo, pues sí, ¿cómo no me voy a acordar de ti? Y él me dice una frase que hasta el día de hoy jamás se me ha olvidado. Andrés, sí, me dice: oye, habla Camilo Escalona. Hola, me dice: ¿qué fue tu vida? ¿Sobreviví? Hasta ahora. Sobreviví. Fue verdaderamente muy impactante. Bueno, es que nosotros sabemos de que se pretende desconocer el resultado del 5 de octubre. Sí, me dice: te invita para hablarlo por teléfono. Están preparando un dispositivo de las tropas especiales para intervenir, incluso camuflados en buses que van a hacer aparecer como que son de Carabineros. ¿Qué es lo que va a hacer Renovación Nacional? Y yo le dije: Camilo, quédate tranquilo, nosotros jamás vamos a aceptar que se desconozca el veredicto popular.
Pero la tranquilidad que daba Renovación Nacional días antes al Partido Socialista no convencía a los comunistas, que tenían ya ideado su plan B. Era encabezar protestas para impedir que se consumara ese fraude. Nosotros estábamos convencidos que la dictadura no iba bajo ningún punto de vista a reconocer el triunfo del no. Hoy sabemos que Pinochet efectivamente no tenía intenciones de reconocer ese plebiscito, pero que la Junta Militar se fracturó. Nos acuartelamos, que era la palabra que usar en esos años, en un departamento detrás del Diego Portales, y la idea era que el día 6 de octubre salir junto con los demás estudiantes de la Universidad de Chile a reclamar y a protestar contra ese fraude, que la verdad es que es una situación bastante suicida. O sea, si una dictadura estaba dispuesta a desconocer un mandato popular, iba a estar dispuesta a enfrentar, a reprimir y eventualmente a matar a quienes supusieran a esa voluntad. ¿Sabes qué estás buscando? Una buena mujer, un auto rápido. A las 9 de la noche los canales siguen transmitiendo películas que eventualmente interrumpen para dar extras informativos que en todo caso poco o nada tienen que ver con el plebiscito. ¡No se suelte! El emperador Hirohito, que seguía con una fiebre muy alta, tuvo esta noche una hemorragia rectal que obligó a los médicos a hacerle una nueva transfusión de 230 centímetros cúbicos de sangre. El asunto se puso color de hormiga cuando a las 10 de la noche hay un segundo cómputo en que, si bien disminuye la distancia del sí respecto del no, el sí aparecía ganando. Y en Renovación Nacional ahí se nos prendieron absolutamente todas las luces, ya pasamos de luz amarilla a luz roja. Hemos completado 18 horas en el aire. Más o menos a esa hora, las vías de comunicación entre el Palacio de la Moneda y los canales de televisión se interrumpen. Yo sospeché que la cosa venía mal, porque había 3 centrales o 3 terminales de computación. Uno en La Moneda, otro en el Diego Portales y otro en Televisión Nacional, que yo tenía autorización de poner al aire. Pero como a las 8, 8:15, me cortan la señal. Fue el primer alerta de que estaba ganando el no. Pero nosotros teníamos cámaras puestas en La Moneda, básicamente en el Ministerio del Interior, y en el Diego Portales, y en la casa del no, en la casa del sí. Por lo tanto, cuando se sabe que ganó el no, hubo militares en Plaza Italia. Y eso no lo puede desmentir nadie, porque nosotros no lo mostramos, pero sí lo fuimos. Empiezamos a recibir información de que hay movimientos extraños en Plaza Italia de distintos tipos de vehículos. La conferencia episcopal estaba toda reunida en un lugar acá en Santiago. Teníamos emisarios con la conferencia episcopal. Pero no solo la conferencia episcopal era la contactada por la oposición, también el cuerpo diplomático acreditado en Chile y conspicuos partidarios de la dictadura en días previos. Vamos a hablar con Jaime Guzmán. Ahí le preguntamos, bueno, ¿y qué va a pasar si nosotros ganamos el plebiscito? ¿Cuáles son las posibilidades de un golpe? Él pensaba, digo casi textual, que los golpes no eran ni buenos ni malos, eran viables o inviables, y que en este caso veía absoluta inviabilidad de un golpe, porque el golpe sería ¿contra qué? Contra la propia Constitución que ellos habían generado. Entiendo que Pinochet llamó a los comandantes en jefe de la Junta para revocar el plebiscito, para que no tuviera efecto. Y vi cuando entraron doña Lucía con su hija mayor y lo recriminaron. Eso lo alcancé a ver. Se metieron al Ministerio del Interior, donde Sergio Fernández, yo tenía una cámara, o sea, algo alcancé a escuchar, pero no me dejaron sacar al aire, sacaron al camarógrafo, pero los gritos eran grandes. Una gritadera espantosa. Seguramente hubo cartelazos. ¿A quién? A Fernández. Desapareció el director del canal, el director de prensa, el jefe de prensa, no había nadie. Entonces tuvimos que seguir nosotros, como producción, improvisando y utilizando algunas cosas que no habían sido emitidas y que habíamos preparado
para antes del momento que la responsabilidad la asumió la prensa. Vamos ahora a la Casa Regional del CIA, aquí en Santiago, y está Jorge Aboadba. Adelante, Jorge. Gracias, Darío. Buenas noches. Cuando son ya pasadas la medianoche, exactamente las 0 horas con 10 minutos, va a dar a conocer nuevos cómputos reunidos por su entidad. La casa del sí cerró, la del no también, se fueron todos al edificio Diego Portales a esperar los cómputos no los daban nunca y no teníamos a quién poner. Me acuerdo que estaba transmitiendo por horas, ya Juan Guillermo Vivados, tenía que entrar César Antonio Santi, no entraba nunca, finalmente no entró, estando en el canal, y esto era un caos. Trabajando para usted en este día 5 de octubre de 1988. Lo mandé a buscar varias veces. Y vine a prensa, no había nadie en prensa. El director ejecutivo, que era un coronel de ejército, Carlos Krum, decide tomar el control de la transmisión. Y ahí nosotros en prensa perdimos absolutamente el poder de decisión. Subió a la sala de dirección, toma el control y dice: ahora vamos a ir al comando del sí. El periodista que está allá le informa que no hay nuevas informaciones, que tenía el cómputo anterior. Le exige volver a repetirlo. Y a continuación restringe hacer despachos desde los lugares de votación donde se estaban ya leyendo los cómputos en voz alta, y a los pocos minutos pide que de nuevo se vaya al comando del sí, donde tampoco había más información. Y producto de eso, nosotros los que estábamos dirigiendo esto nos dimos cuenta que la cosa se venía muy difícil y optamos por retirarnos silenciosamente y dejamos al coronel Krum absolutamente que haga lo que él estime conveniente, porque él era un hombre muy enérgico y ejercía autoridad militar en el canal. Televisión Nacional a esa hora poco o nada tenía que hacer. Se debatía entre seguir rellenando o cortar las transmisiones. Caminando hacia el estudio dije: ¿por qué no cierro la transmisión? Y nos vamos todos. Yo ya me había ido al canal, además. Y entendí que Televisión Nacional de Chile llegaba a todo el país y la gente tenía derecho a conocer el cómputo final. Por señal interna se siguen recibiendo imágenes de lo que está ocurriendo en el Palacio, pero nada se puede transmitir. En la escuela militar, el general Ballerino, con 5.000 hombres acuartelados, encabeza la agrupación de militares más grande que se recuerda en la historia. 2 batallones blindados, estaban todos los vehículos de MOWAT de personal, estaba la escuela de infantería completa, la escuela de paracaidistas completa, la escuela de comandos completa, batallón de la escuela de infantería. Claro, pues es la agrupación más grande que se ha formado en Chile. Y la misión que yo recibí fue impedir que no se pudieran efectuar el plebiscito del sí y el no. Y por lo tanto, toda otra versión es absolutamente falsa. El general Ballerino hace el alcance porque, según versiones del comando del no, en la desesperación de su derrota, el oficialismo comienza a idear un autogolpe. Algunos ministros estarían detrás de la idea. Claro, que me decían que yo ya había llamado a Lucho Cordero, y Lucho Cordero para sacar a la huesta del sí, entonces la huesta del sí se unía con la huesta del no y chocaban y había estado sitios. Yo digo, eso es impensable. Yo nunca llamé a Lucho Cordero y además Lucho Cordero no sé qué es lo que habría podido haber hecho. Nosotros, yo la verdad es que teníamos un movimiento poblacional muy fuerte, había una adhesión muy fuerte, pero estuvo muy lejos de que yo hubiera llamado a esa cuestión. Realmente me llega a dar risa, o sea, mentira, no es verdad. El gobierno se paraliza y hay un periodo de 4 o 5 horas en que se detienen los cómputos, los dirigentes están todos encerrados, conversando qué hacer, peleados entre ellos, y de repente alguien gana. Yo creo que el general Pinochet, como comandante en jefe del ejército, debe haber estado tranquilo con que sus tropas estaban acuarteladas, que el número eran lo suficiente como para poder enfrentar cualquier intento, ¿no es cierto?, de subvertir el orden público. Teníamos un plan de emergencia que era muy precario. Era que no durmieran en su casa ese día, que tuvieran un lugar donde ir a refugiarse ante una eventualidad,
como el desconocimiento del resultado, que iba a ser unas circunstancias terribles, de estar en condiciones de concurrir a una casa que no fuera su casa habitual, para que no se produjera nuevamente una estampida, digamos, un desorden, un caos como el que se generó en las fuerzas populares y democráticas el aciago 11 de septiembre del año 73. ¿El asilo era una alternativa? Yo creo que había personas que lo pensaban. No descarto la posibilidad que pueden haber existido algunos escenarios post-plebiscito que pueden haberse estudiado a nivel no político. El sector civil del gobierno no tenía conocimiento. Y yo te diría que al final del día el sector civil de gobierno, al momento de que hubiera existido claramente una posibilidad de esa naturaleza, no habría estado en el gobierno. A esa hora la desesperación y la incredulidad comienzan a cundir también en el oficialismo. Renovación Nacional se contacta con el Ministerio del Interior. Del otro lado de la línea, la respuesta es temeraria e insólita. Carlos Goñi anuncia un nuevo cómputo más consolidado, pero a favor de Pinochet. Son más de las 11 de la noche. Entonces él me dice: Andrés, quédate tranquilo, en pocos minutos más va a hablar Alberto Cardemil, porque nosotros tenemos un cómputo en que con 1 millón de votos gana el sí. Yo le dije: mira, eso es una locura, lo que ustedes están haciendo es una irresponsabilidad, y te advierto que nosotros no lo vamos a aceptar. Si ustedes hacen eso, nosotros vamos a hacer ver que se está falseando el resultado del plebiscito. A esa misma hora en la concertación se vivía otro conflicto. El triunfo era certero, pero ¿cómo se evidenciaba? Que lo que decía, bueno, si ganamos, salimos a las calles para defender la victoria. El problema era que si se quería defender la victoria, eso iba a ser usado como pretexto para un baño de sangre y una represión. Ya lo estaba anunciando Pinochet cuando decía que había por ahí enmascarados armados. Entonces, la idea fundamental es, se gana y se celebra en las casas. La aparición del general Pinochet en televisión, bien avanzada la noche para advertir peligros en el proceso electoral, genera alarma en la oposición. Hay algunas personas que han visto grupos de gente con pasamontañas y con armas, por eso. ¿Nunca usted supo de que en las calles hubiese elementos con pasamontañas? No. Puede que esa información se la haya dado la CNI, pero yo no la tuve en mi cuartel general. La desesperación comienza a exteriorizarse. El temido no reconocimiento del triunfo opositor parece estar en marcha. Comienzan frenéticos llamados telefónicos. Camilo Escalona a Andrés Alaman, Alaman a Sergio Onofre Jarpa, Jarpa a Cardemil, que tranquiliza a su viejo amigo. Oiga, me dice Alberto, ¿no habrá nadie pensando en hacer alguna huevada ahí? Entonces me dio risa. Entonces le dije: mire, don Sergio, usted me conoce y sabe que no me presto para huevada. Los llamados se multiplican. Ahora es la dirigente de Renovación Nacional, Evelyn Matei, quien da las garantías. Ha hablado con su padre y le confirma que desactivará cualquier intento de manipular los resultados. Nadie los convoca a la moneda. Y es grave a nosotros los militares atribuirnos la intención de fraude. Realmente nosotros hemos jurado solemnemente cumplir y respetar, y hemos cumplido, tal como decía, cada uno de los pasos. Nosotros teníamos una idea de finales abiertos para esa jornada. El atraso de los propios datos que se generaban en el Ministerio del Interior fueron simplemente una manipulación de el tiempo por parte del subsecretario del Interior. Se podía desarrollar una situación de desobediencia civil donde el propio gobierno quedaba sin itinerario y tenía que dar un golpe sobre la base de un fraude electoral, un nuevo golpe dentro de las Fuerzas Armadas, como fue el descabezamiento cuando modificaron el Estado Mayor de la Fuerza Aérea y además como fue antes con los asesinatos de Bonilla y el general Lutz. El presidente el plebiscito lo perdió, se sentó. Le voy a pedir que espere a una reunión de la Junta, porque mis electores son los comandantes
en jefe. Esperé tensamente, tenía el chofer con el auto de un auto Chevrolet Café que tenía andando, y yo con la carpeta debajo del brazo, esperando en la Puerta de la Moneda que terminara esa reunión de los comandantes de jefa. Estaba preocupado, porque a mí me habría gustado que todo este proceso hubiera sido mucho antes, obviamente. Pero las cosas son como son, no como uno quiere que sea. En el Palacio de la Moneda, Ricardo Coya nos espera y esta es su información. Gracias, Darío. Para señalar de que hace algunos minutos ingresaron a la sede del gobierno los integrantes de la Junta de Gobierno. Visiblemente molestos por la tardanza de un encuentro y también de un recuento serio y responsable, a la 1 de la madrugada, los comandantes en jefe y el general director de Carabineros deciden cruzar la Alameda. Desde el edificio de las Fuerzas Armadas al Palacio de Gobierno, hasta esa hora nadie les ha informado nada. Van al despacho presidencial, pero antes de encontrarse con Pinochet, el general Matei reconoce el triunfo del no. Para mí, yo lo tengo bastante claro ya. Fue como sacarle una espoleta a la bomba, dirá tiempo después. Pinochet sorprenderá a la Junta con la petición de poderes amplios para enfrentar el difícil cuadro de la derrota. El gobierno está a punto de quebrarse. Fue una entrevista sumamente áspera y al final entonces dijo el general textualmente: muy bien, entonces firmemos el acta. Y el almirante le preguntó: ¿qué acta? Bueno, el acta de esta reunión. ¿Cómo iba a firmar un acta de una reunión que estábamos recién haciendo? Y traen el acta y era este decreto. Y entonces ahí sí que cuando lo vi yo lo tiré al suelo y dije: ¿qué se han imaginado? ¿Quisieron engañarlo haciendo creer? No digo nomás, fue así. Hechos. No digo que pretenden. Ahora, la respuesta es: ahora sabemos por qué no querían que fuéramos antes a la Moneda. Porque el almirante y yo todos queríamos ir antes. No estaba listo el papel todavía. El papel al que se refiere Matei se lo pasa el ministro Fernández a Pinochet. Es un decreto que le otorga amplias facultades, tan amplias como para desconocer los escrutinios, empieza a sospechar Matei. General, cuando usted se niega a firmar esa acta, ¿lo recriminan? No. ¿Lo llaman traidor? No. ¿Busca ayuda? No, es que nadie la firmó. No fui el único. ¿Pero usted fue el que más decididamente se opuso, el primero? No, yo fui el primero que lo vio nomás. Querían salir a la calle, me dijeron, con las tropas. Y yo paré con ninguna circunstancia. ¿El general Pinochet? Sí, con ninguna circunstancia. ¿Y salir a las calles? ¿Por qué, general? No sé. Entonces él dijo: ¿y usted y la Marina? Tampoco, el almirante. Entonces, y él dijo: hoy día hemos perdido, pero derechamente, y si no, habríamos perdido igual, pero sería con oprobio. Palabra del almirante, yo no uso la palabra oprobio, pero suena todavía en mi... por ningún motivo. Y en Estaña tampoco. El almirante Merino, compañero de Pinochet desde la infancia en Los Padres Franceses. El único que lo acompaña en la Junta de Gobierno desde el golpe del 73. El que de hecho le dio el ultimátum para que se sumara al derrocamiento de Allende. El único que lo tutea. Decide en esa noche de angustia contenerlo en vez de apoyarlo. A las 11 de la mañana llegó el almirante en retiro José Toribio Merino, con quien sostuvo un informal y festivo diálogo. Pura vitamina. Vitamina C. Uy, no apunte para acá. Uno para cada uno. Uno para cada uno.
era de los pocos que trataba de tú al general Pinochet. Había, yo creo, una confianza muy grande entre ellos. Yo creo que eran los más yunta, digamos, de la Junta. O sea, Pinochet ese día quedó solo. Entonces lo hago solo con el ejército. Le recomendamos que no. Estamos todos de acuerdo, pero no lo haga. Así fue, y fue muy violenta porque yo no digo las cosas en forma muy suave, y yo fui el primero, y yo soy torpe, y soy apasionado, y me tuvieron paciencia. No sé, no me echaron, no pasó nada. Si hubiera tenido la intención de sacar las tropas a la calle, de tomarse el poder, el primero que habría tenido que saberlo soy yo, que tenía la mayoría de la fuerza de Santiago. Y nunca me dijo absolutamente nada. Por lo tanto, no le puedo creer en absoluto en este sentido que Matei. Yo doy fe de mucha gente, te digo, sobre todo en el sector civil, que de haber existido una cosa así, habría sido en esta aventura, por ningún motivo habríamos ido. Lo más importante es que él cumplió su palabra, y teniendo todas las posibilidades, obviamente, que le da una situación, yo diría, de tener un 43%, de poder, obviamente, tratar de poder influir en el futuro, en un cambio del itinerario, sea postergándolo, sea haciendo algún tipo de acomodo. El discurso de General Matei salió que se iba a desconocer el plebiscito, se iba a actuar con otras fuerzas. Oye, todas esas cuestiones son mentiras. Yo tenía 10.000 hombres en la calle, ¿cómo no iba a saber todas estas cosas? Jamás. Es un proceso que se cumplió de acuerdo con lo que diseñó la Junta de Gobierno, demostrando con ello que quería efectivamente hacer que el país pudiera vivir en un régimen democrático como el que estamos viviendo. No me atrevo, y a mí no me gusta menos un superior tratarlo de mentiroso, ¿no? Pero no sé, es una visión distinta. No es que yo esté sorprendido con esta versión que tiene el señor general Matei del tema, porque sería hacerme el leso sin que le dijera que no la he escuchado nunca. Hicieron lo propio el ministro secretario general de la Presidencia, brigadier general Sergio Valenzuela. El general Valenzuela, ministro secretario general de la Presidencia, que según algunas versiones se desmaya en medio de las acaloradas deliberaciones de la Junta, relata cómo Fernández trata de presentar la derrota como una victoria pírrica. El ministro Sergio Fernández trató de partir un poco diciendo una cosa que no es mentira, que si bien es cierto, no es menos cierto que después de 12 años tener un resultado de esa naturaleza era espectacular. No fue un triunfo. El general Matei entonces contraataca a Fernández con ironía. Si los resultados son tan buenos, ¿por qué no sacan la champaña? El general Pinochet pregunta entonces cómo le ha ido en Iquique, ciudad que quiere mucho y donde vivió y fue intendente en tiempos de Frei Montalva. Como que se le cae un poco la cara diciendo que ingrato a este pueblo, ¿no es cierto? ¿Qué había pasado en Iquique? También alguien miró las estadísticas, primera región, se perdió. Malagradecido el país. Subí N veces arriba a sus dependencias, ¿no es cierto? Lo vi tranquilo, no le digo que lo vi feliz, ni mucho menos apanucado de haber estado, ¿no es cierto? Pero en ningún momento, no sé, pues, preparando alguna cosa. Pinochet abandona la Junta cerca de 2:15 de la madrugada. 20 minutos más tarde, Cardemil entregará el último cómputo. El comando del no puede irse a dormir tranquilo. Sobre un total de 15.960 mesas ya escrutadas, lo que da una tendencia nacional de un 44.34% para el sí y un 53.31% para el no. Esa ha sido la información, el tercer escrutinio que ha entregado el subsecretario del Interior, Alberto Cardemil. Vamos a repetir. De repente sentí yo un estampido, un estruendo, y me sorprendí y miré porque no había nadie ahí que decía nada. Bueno, era el equipo de la concertación, la gente de la concertación, que funcionaba ahí mismo, cerca del Diego Portales.
O más que un crimen político, habría sido una estupidez política sin nombre. Era una especie de golpe, de segundo golpe, de autogolpe, que no habría durado un minuto, porque toda la repulsa internacional y nacional habría sido gigantesca. No es llegar y tomar una... Tiene que ser un hombre dispuesto a todo, ¿no es cierto? Porque con toda legitimidad el pueblo hubiera reclamado su triunfo, era su triunfo. Y ahí sí que usted tiene al pueblo en la calle y todo lo más. Y esta gente no era muy tranquila. Habría sido una muy mala partida para una continuación del gobierno militar. Una muy mala, es partir de muy mala manera, creo. Tuvimos ásperas discusiones, que son entre hombres. Somos soldados, no somos marionetas. Yo nunca fui una marioneta de nadie. Nosotros estuvimos un año más juntos, trabajando. Si el plebiscito no terminó, después seguimos. También, muchas veces de acuerdo, muchas veces lo apoyé, muchas veces estuvimos de acuerdo. Y otras veces en algunas cosas que para él eran muy, muy importantes, estuvimos en desacuerdo y yo no firmé y me puse tieso nomás. El notario firma al final. El notario firma la escritura al último. Y este notario, lo que sí estaba preocupado es que cuando dijera ganó la opción no o ganó la opción sí, fuera absolutamente cierta esa definición. Me tomé un whisky doble, con hielito, pero tranquilo. Había en la primera fila unos miembros del Parlamento Europeo, unos franceses. Y me impactó porque cuando estaba hablando, empezaron a llorar. Entonces, raro, ¿no? Entonces, bueno, terminé de hablar, me acerqué y me dijeron, no llorábamos desde que De Gaulle entró a París. Me acuerdo que en algún momento algún colega tuyo de ese momento le dije, esta es la mejor noche de mi vida. Me dijo, pero señor, me dijo, probablemente algún día usted puede llegar a ser presidente. No va a ser igual, le dije. $18 millones había gastado el gobierno en la campaña del sí, en ese que fue el mejor año de toda la dictadura en términos macroeconómicos. Habían demorado 7 horas desde que tuvieron la certeza de su derrota en reconocerla. Los contenidos festejos del no saldrían 2 días después a la calle. Pinochet caía derrotado en su propio itinerario constitucional. Comenzaba la cuenta regresiva para la dictadura. En 1 año y 5 meses más, Chile volvería a la democracia.